Muy buenas noches, tengan todos, buenas noches, anocheciendo aquí en Buenos Aires, buenos días, buenas tardes, según donde estén, como les decimos siempre. Acá ya empieza a anochecer a esta hora, son las 7 de la tarde y ya se está terminando el verano, se acerca el otoño, así que empezamos a tener la noche cada vez más cerquita. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un gusto recibirlos un jueves más en nuestras Raíces de Sefarad Online. Y cada semana estamos más contentos con lo que tenemos preparado para ofrecerles. Les vamos a contar un poquitito nuestras actividades próximas, ¿te parece? Me parece muy bien y para eso aquí tenemos una guía, pero esta vez antes de decírselo al final, se los cuento al principio, que son muy bienvenidos los aportes que puedan hacer en efectivo, en dinero, que tengan que ver, que pueden hacerse desde cualquier parte del mundo a través de PayPal, o los que estén en Argentina que quieran hacerlo en pesos, lo pueden hacer también a través del sistema de Mercado Pago. PayPal es muy simple, pues entran a paypal.me/sfarad y ponen lo que quieran, y en Mercado Pago lo pueden hacer a través de ese QR que después lo pondré de vuelta, y si no, siempre nos escriben y nos contactan a ver cuál es la forma más simple para, para poder hacerlo. Así que todo esto es bienvenido, tenemos nuestros costos. Insisto, lo que siempre les digo, los conferenciantes no cobran nada, nadie gana plata con esto, pero les pedimos para poder sostener los envíos de mails y la plataforma y todo esto. Bueno, vamos con lo divertido, vamos con las actividades del Centro Cultural Sefarad. Sí, me voy a presentar a mí misma, porque este próximo domingo, al Had, como decimos en ladino, en nuestra actividad Encontros de Al Had, vamos a tener como tema la humor sefaradí en Facebook, filmicos y cuenticicos de Itzik. Esto es una actividad que lleva adelante Itzik Tobi desde Israel. Es para reír y disfrutar muchísimo lo que él hace en redes y todo esto desde la pandemia. Así que Lo ibas a ayudado por sus decir nietos, sí. y te quedaste para reír y pillarse de la risa. Sí, pillarse de la Lo risa, ibas a decir. es verdad, lo iba a decir. En esta ocasión, este Al-Had, como saben, cada Al-Had le toca a una institución diferente de las 13 que forman parte de Encuentros de Al-Had, y justamente este domingo nos toca al Centro Cultural Sefarad, así que yo voy a ser la balabaya, la anfitriona, y Tzik Tobi, el invitado. Los convido a ver porque verdaderamente es una persona muy divertida. Un rato antes de los encuentros de Al-Had, que son a la 1 del mediodía de Argentina, vamos a tener el Día Internacional del Ladino en Estambul, también este año por Zoom. Así que los invitamos a visitar nuestra página para tener más información de este encuentro. Y también le vamos a dedicar durante el Día Internacional del Ladino al Día Mundial del Ladino, que es el 17, o es hoy, es verdad, hoy es el Día Mundial del Ladino, pero no podemos hacerlo, no pudimos hacer la reunión y la fiesta porque estamos festejando Purim. Así que lo vamos a recordar y a homenajear el domingo. El próximo jueves vamos a tener en Raíces de Sefarad Online los criptojudíos, una cultura de resistencia, junto a los profesores Anión Bariuso y José Manuel Laureiro. Ellos están en España, expertos en el tema, y seguramente será una excelente presentación como nos tienen acostumbrados. Esto en nuestro horario habitual de Raíces de Sefarad. Sí, eso de expertos les cae muy bien a los dos, realmente gente que sabe muchísimo, muy estudiosos, investigadores del tema, tienen mucho para contar. Yo creo que una hora nos va a quedar corto la semana que viene porque realmente es para escucharlos. Bueno, y eso es todo lo que teníamos online, pero también empezamos con las actividades presenciales. Como el año anterior, empezamos con un taller de danza oriental sefaradí. Es una actividad muy interesante
para señoras, como siempre dice Marcelo, aunque son bienvenidos los señores. No nos convertimos en odaliscas ni nada que se le parezca, es para mover todas las partes del cuerpo con una buenísima música oriental y sefaradí. Y por otro lado, para los que tienen algún problema de movilidad, ofrecemos también presencial un taller de danza en silla con ritmos sefaradíes para no perder la tradición. Así que esto es en nuestro propio centro cultural en Buenos Aires, Argentina. Y si todavía no escucharon La vida en Jaquetía, para que no se pierda esta obra sensacional de Sol y Levi, yo les recomiendo que la escuchen en cualquiera de los canales habituales de podcast, y ahora también está en youtube.com/sefarad, a donde también los voy a invitar a suscribirse, que eso también nos viene muy bien a nosotros, porque es otra forma que tenemos para recaudar, y a ustedes les viene muy bien porque les avisa cuando hay algún video nuevo. Y vamos a lo que tenemos hoy, que es, hoy nos vamos a emocionar, ya van a ver. Hoy tenemos nuevamente a la escritora Ruth Behar, que tiene una nueva producción, un libro nuevo que se llama El nuevo hogar de Tía Fortuna, una historia judío-cubana. Y antes de traerla a Ruth, se las voy a presentar por si todavía queda alguien que no la conozca. Nació en La Habana, Cuba, y creció en Nueva York. Es antropóloga cultural y ha escrito desde sus viajes en sus libros An Island Called Home, Returning to Jewish Cuba and Traveling Heavy, una memoria entre viajes. Y como poeta bilingüe es autora de Todo lo que guardé. Como autora de libros para jóvenes, Ruth ganó la medalla de autor Pura Belpré por su primera novela de grado medio y su segunda novela, que es un libro notable, y recibió también el Premio Internacional del Libro Latino. El último trabajo de Ruth es un libro que vamos a presentar hoy. Se llama Tía Fortuna, El nuevo hogar de Tía Fortuna, como les dije, y fue publicado simultáneamente en inglés y en español. Una historia cubana sefaradí sobre la memoria intergeneracional ambientada en Miami, de la cual Ruth nos va a contar en este programa. Hola Ruth, bienvenida. Hola Lili, hola Marcelo, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias por brindarme esta oportunidad de presentar mi libro. Es la primera vez que lo presento en español, todas las presentaciones han sido en inglés hasta ahora, así que me da muchísimo gusto. Era algo que luché mucho para que el libro saliera en los dos idiomas a la misma vez, así que salió, como dijiste, simultáneamente en inglés y español. Y bueno, estamos soñando con la edición en ladino, a ver si también la logramos. Así que muchísimas gracias, me da tanto gusto estar con ustedes y les voy a contar un poco del libro, la inspiración del libro. Luego lo voy a leer todo el libro, no se asusten, creo que en 8 minutos puedo leer el libro entero porque es un libro muy corto, pero tiene una historia completa, aunque es corto. Y luego tengo unas imágenes que quiero compartir con ustedes también para que vean un poco más todo el proceso, ¿no? de cómo este libro vino a crearse. Así que bueno... Ruth, la verdad que nos halaga mucho que seamos los primeros en castellano, nos pone muy contento que estés por la amistad y por la capacidad tuya de todo lo que has hecho desde aquella película Dio Querida, que sigue siendo, ya se convirtió en un clásico esa película. Es verdad. Gracias. Sí, porque sigue siendo y cada vez nosotros, una vez por año o cada 2 años, la ponemos en nuestro circuito y la gente la sigue disfrutando mucho. Ay, y desde gracias. eso, más todo lo que hiciste después, tanto de los sefaradí como de tu costado ashkenazí, ahora por suerte te tenemos de vuelta del lado sefaradí con la tía Fortuna,
Así que te dejamos con la gente y nosotros Seguro, seguimos aprovechamos No, quédense también. conmigo. Eso es lo bueno de ser mitad y mitad, igual que Lili, que tengo la parte Claro. así, a veces escribo sobre esa parte de la familia, ahora escribo sobre la parte sefardí. Aprovechamos entonces, Ruth, para apelar al público que nos está mirando, si alguno está interesado o tiene alguna manera de que podamos sacar este maravilloso libro en ladino, que se comunique con nosotros y nos dé esa ayudita que necesitamos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sería fantástico. Y bueno, quiero darle las gracias a mis padres, mi mami y papi, que están escuchando desde Nueva York. Así que bueno, muchas gracias. Ellos son la razón por la cual soy mitad ashkenazí, mitad sefardí. Así que bueno, tengo que agradecerles esa gran mezcla, ¿no?, de identidades y culturas. Y además los hemos tenido aquí en Raíces de Sefarad en otras ocasiones. No es que vienen por ti solamente. No, no, claro que no, claro que no. Le mandamos un saludo muy grande a ellos. Ellos están sinceramente interesados en todo lo que tiene que ver con la cultura sefardí. Está muy bien. Así que bueno, Ruth, todo tuyo. Yo aquí te acompaño con las imágenes en donde tú me pidas. Vale, perfecto. Entonces, bueno, el libro, como ya verán, es un libro para niños pequeñitos, ¿no? Bueno, ya verán la portada en un momento. Y entonces, bueno, como dijo Marcelo, he hecho muchas cosas, muchos proyectos que tienen que ver con la cultura sefardí, especialmente la comunidad sefardí cubana. Como dijo Marcelo, tengo un documental que ya se hizo hace 20 años y casi imposible de creer que ha pasado tanto tiempo. O sea que es un tema que ya ando investigando por mucho tiempo, la comunidad sefardí cubana. El documental trata de los sefardíes en Cuba actualmente y luego la comunidad en Miami. También aparecen mis padres en el documental y mi hermano. Fue un documental muy, muy personal, pero a la misma vez etnográfico. Entonces, bueno, es un tema que he estudiado mucho de un punto de vista etnográfico, académico, personal, pero nunca había pensado hasta ahora en escribir un libro que fuera para niños pequeños, niños vamos a decir de 4 a 6 años, aunque también creo que es un libro que los adultos pueden leer también y disfrutarlo mucho. Lo bonito de estos libros que tienen bellas imágenes, arte bello, es que es un libro que se lo lees a un niño, a una niña, entonces hay un adulto que lo está leyendo también. Entonces es un libro que es tanto como para un niño, como para el niño o la niña que vive dentro de ti todavía, aunque seas ya una persona mayor como yo. Y por cierto, cuando empecé a escribir el libro, yo no sabía que me iba a convertir en abuela. Y lo escribí con la idea de que yo era la niña aquí que se llama Estrella en el libro. Yo pensando que yo era la niña y la tía era una tía mía que quiero mucho. Y después me di cuenta que no, que yo podría ser la tía también cuando me convertí en abuela. Entonces, bueno, para empezar, les voy a contar un poco este libro. Tiene que ver con el tema del hogar y qué significa tener un hogar cuando eres una persona que te has desplazado mucho, tus ancestros se han desplazado mucho como siendo sefardíes. Entonces es un tema que quise tratar de una forma que un niño o una niña lo pudiera entender, ¿no? Pero también le pudiera ser grato a un adulto leyendo el libro. Entonces miren una cosa muy interesante del diseño de este libro, que cuando le quitas la portada, vamos a decir, lo que ves aquí es una maleta y eso me pareció increíble. El libro es una maleta, o sea, el libro se contiene dentro de una maleta. La maleta es muy importante, de nuevo, porque vamos a ver ahora que Fortuna es una persona que se ha desplazado más de una vez y también sus ancestros se desplazaron varias veces también, buscando siempre un nuevo hogar. Entonces, la maleta tiene mucho significado. Y ahora si abrimos el libro, vamos a ver ahora, Marcelo les va a mostrar el libro aquí. Ven estas dos páginas que contienen muchos de los símbolos del libro, ¿no? Van a ver varios símbolos aquí. Bueno, en el centro, no sé si se dan cuenta, aquí en el mismo centro del libro hay borrecas, por ejemplo. Hay pulseras de ojitos de la buena suerte. ¿Qué más? Está la mezuzá, que van a ver ahora es un símbolo importante, la hamsa,
también, o sea, varios símbolos que ahora aparecen en el libro ya están, cuando abres el libro ya los ves desde el principio. Y luego, cuando ya pasas a la página siguiente, vas a ver un símbolo que, claro, es un símbolo que todos los sefardíes conocen muy bien, de la llave, ¿no? La llave de la casa. Y van a ver cómo ese símbolo lo utilizo en el libro. Y por cierto, tuve tiempo, como verán aquí en el lado izquierdo de la página, tuve tiempo, como escribí el libro antes de que naciera mi nieta, pero ya cuando nació el libro todavía no lo habían editado y pude añadir aquí unas palabras para mi nieta. Mila, te transmito esta historia con todo mi amor, pensando yo en qué le estamos transmitiendo a la nueva generación, a los peques, a los pequeñitos, a la memoria de abuela, quien hizo borrecas llenas de esperanza, y a los sefardíes en todas partes, más aloso que sea nuestro avenir. Entonces ahora les voy a leer el libro El nuevo hogar de Tía Fortuna, traducido por Yanitza Canetti, revisado por mí, escrito por mí y ilustrado, vamos a hablar de las ilustraciones también, por Devin Holdsworth. Entonces, bueno, voy a empezar ya a leer. Me encanta visitar a mi tía Fortuna en su casita rosada del Seaway. Cuando mi tía era pequeña, vivía al otro lado del mar, en La Habana. Desde su azotea saludaba a los barcos cuando llegaban al puerto. Pero un día, tía tuvo que irse con solo una maleta de fotografías antiguas y la mezuzá fijada a su puerta y la llave de una casa a la que no volvería jamás. Se sintió perdida y derramó muchas lágrimas hasta que encontró su casita en el Seaway. Ella ha vivido ahí por años y años. Próxima página, ahí está. Hoy es el último día de tía en el Seaway. ¿Por qué tienes que mudarte, tía? Las excavadoras están llegando para derribar el Seaway. Van a construir un hotel de lujo aquí. ¿Qué pasará con tu casita rosada? Mi hogar será un recuerdo. Tía toca la llave de su collar, como la casa que dejé en La Habana, un recuerdo. Pero yo quiero visitarte en el Seaway hoy y el próximo viernes y siempre. Es hora de decir adiós, estrella, y desear un mazal bueno. Tía me da un abrazo y sus pulseras de ojitos de la buena suerte tintinean y centellean como los míos. Ok. Ven, estrella, vamos a saludar la playa. La playa quiere saludarte. Nos quitamos las chancletas y respiramos el aire salado. Mira ese cielo azul brillante. El sol nos da a todos su luz libremente. El sol, el sol, el sol. El mar ruge toda la noche y ahora nos hace cosquillas en los pies. El mar, el mar, el mar. Tía se hunde en la arena. ¡Qué bonita casita estás haciendo!, me dice. ¿Cómo tía puede ser feliz en un día tan triste? Mañana el castillo de arena desaparecerá como nosotras. Todavía no es mañana, estrella. Disfrutemos hoy. Cuando regresamos al Seaway, tía me sirve borrecas calientes. ¿Cómo logras que las borrecas sepan tan deliciosas, tía? Te diré mi secreto. Las relleno con papas y queso y esperanza. ¿Cómo se pueden llenar de esperanza las borrecas? Porque son el alimento de los abuelos de tus abuelos y de las abuelas de tus abuelas. Las llevaron de España a Turquía y a Cuba. Ahora las comemos aquí, en Miami. Tía sonríe. Venimos de personas que hallaban esperanza donde quiera que fueran. Esperanza, 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 digo en voz alta. Y ayudo a tía a empacar una caja con el resto de las borrecas.
¿Eso es todo lo que traes contigo?, le pregunto. No necesito mucho, responde. Tengo tantos recuerdos en esta maleta, y señala su cabeza. Llega mami y tiene prisa. Espera, dice tía, necesito mi mezuzá de la buena suerte. Pero la mezuzá de tía está tan cubierta de salitre que no se mueve. Finalmente, tía pregunta, Mezuzá, ¿podrías venir conmigo? Y se suelta de pronto de la puerta. Tía cierra la puerta y se mete la enorme llave de bronce en el bolsillo. Adiós, mis palmeras. Adiós, susurra. Las palmeras le responden silbando. Adiós, adiós, adiós. Dejamos atrás el mar y nos dirigimos hacia los bañanos y las mariposas. En el portón de la entrada siento que la mano de tía tiembla. Tía, ¿dónde estamos? La casa de los viejitos, dice tía. Se apoya en un bañano y pasa las manos por su tronco enredado de raíces. Hola, encantada de conocerte. Has estado aquí un tiempo, ¿no es así? El bañano le asiente a tía con la cabeza y dice, hola, hola, hola. Entramos y tía dice, compartamos las borregas con todos los que conozcamos. Pronto todos están dando las gracias. Thanks, arigato, adank, obrigado, shukran, gracias, merci, toda. De nada, responde tía, y enseguida hace nuevas amistades. La señora de la habitación de al lado de tía nos escucha hablar en español. Viví una vez en el puerto de La Habana y saludaba a los barcos, comenta. Yo también, le dice tía. Me alegra que vayamos a ser vecinas. Y se ríen juntas como viejas amigas. Mami trae la maleta de tía. Yo ayudo a clavar la mezuzá corroída por la sal en el nuevo marco de la puerta. Acomodo las almohadas de tía en su cama. Aquí tienes un buen lugar para tus álbumes de fotos, le digo. Gracias, Estrellita. Ya me empiezo a sentir muy cómoda aquí, dice tía. Me da un abrazo y sus pulseras de ojitos de la buena suerte tintinean y centellean. Tía, la próxima vez que venga a visitarte, nos sentaremos en el jardín y observaremos la danza de las mariposas. Mashallah, si Dios quiere, dice tía. Mientras tanto, aquí tienes un regalo, Estrella. Ella me pone algo frío en la palma de la mano y me la cierra. La llave del Seaway. Mira, tía, la usaré en el cuello. Y apenas deslizo la gran llave de bronce alrededor de mi cuello, escucho la risa del mar y huelo el aire salado. Puedo ver a las abuelas y abuelos de hace mucho tiempo llevando borrecas de España a Turquía, a Cuba y a Miami. En la puerta principal vemos como la noche extiende su manto sobre el mundo. Mira, tía, la primera estrella ilumina la oscuridad en todas partes. Estrella, 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 repite ella. Tía me da un abrazo de despedida y al doblar por el sendero susurro, Mazal bueno bajo la noche estrellada. Y ahí está.
Al final tienen una nota de la autora y un glosario también. Ahí está. Muchas gracias. Así que, Hermoso. Sí. gracias. La verdad que Gracias. es un placer escucharte. El cuento, la historia vale doble escuchada por vos. Pero además Gracias. trae todas las historias de viaje de las que no somos ajenos, las de la herencia, y digamos, es fácil entender que quisiste ir por ese camino, ¿no? Exacto, es el tema de los viajes, pero tratar de comunicar esa idea a una persona pequeñita, ¿no? A una niña como Estrella. Y entonces la tía va compartiendo su cultura de una forma, como diríamos en inglés, muy friendly, muy amistosa para una persona joven a través de los símbolos. La niña se da cuenta de los, ¿no? De las pulseras, de la buena suerte, se da cuenta que la tía tiene muchas memorias, que más se da cuenta de la importancia de la mezuzá, que ha viajado de Cuba a Miami, a su casa, al Seaway, y ahora se la va a llevar a la nueva casa, o sea, que de todo, y las borrecas, por supuesto. Eh, y entonces la tía se lo va comunicando a la niña de una forma que la niña lo puede entender, que no la asusta a la niña, porque a veces nuestra cultura puede ser muy melancólica. Lili, tú cantas las canciones sefarditas y ya sabes que muchas son muy melancólicas, de amores perdidos y cosas Seguro. perdidas, ¿verdad? Entonces yo tenía esa idea, cómo compartir esta cultura de una forma que no sea tan melancólica, que hubiera esta idea de la esperanza, porque nuestros antepasados también tenían que tener mucha esperanza, ¿no? Para poder huirse de situaciones desagradables o violentas, cuando la expulsión, ¿no? Que ellos tuvieron esa fuerza de decidirse y de irse y de buscar otro lugar, otro hogar. Entonces, bueno, todo eso puede ser muy triste, muy melancólico, y hay algo bello de esa melancolía. Y hay algo melancólico de este libro también, pero a la misma vez quería compartir esta idea, ¿no? De esperanza y de compartir esta cultura. Ella la comparte con la niña, tía Fortuna la comparte con la niña Estrellita, y luego la comparte cuando va a la casa de los viejitos, al hogar de los viejitos, también comparte sus borregas, o sea que es una persona que comparte su cultura y tiene esta visión optimista, ¿no? Que creo que es muy importante de compartir con Seguro. los jóvenes. Y también transmite una sensación de no tanta tristeza y melancolía de estos días en que en la vejez uno tiene, especialmente en estos tiempos, a veces que dejar su casa de toda la vida para no estar solo, para estar acompañado con otras personas que lo puedan cuidar, según lo que uno va Exacto. haciéndose mayor. Y también está muy hermoso esto de no tomarlo como una tristeza y un abandono, sino como una nueva parte, una nueva etapa de la vida con nuevos amigos y mucho más que conocer. Bueno, Entonces, Exacto. lo dice claramente España, Turquía, Cuba, Miami, ¿no? Está bien, bien explícita la continuidad. Pero Seaway existió. Exacto. Ahora si quieren pasamos a ver esas imágenes porque hay un Seaway de verdad. Y les voy a hablar un poquito. Entonces, el ah, Seaway existe, bueno, existió porque cuando empecé a escribir este libro había planes de demoler este edificio. Yo me había enamorado del Seaway, incluso iba a comprar un pequeño apartamento aquí, lo había visto, pero tenía problemas porque no había parqueo, había que cruzar la calle, bueno, había problemitas. Pero tengo un amigo que vivió en el Seaway hace muchos años y una vez hubo una fiesta en lo que fue su apartamento porque un amigo de este amigo compró el apartamento y entonces ahí hubo una fiesta. Fue la primera vez, ya hace años que conocí The Seaway. Me llamó mucho la atención porque ahora tengo que hablar en el pasado porque ya no existe, eran apartamentos muy pequeñitos, muy humildes, pero en la misma playa. O sea, tú abres la puerta
y ahí estás en la playa, o sea, estás en la misma playa. Y eso, nunca había visto una cosa igual, yo me quedé fascinada. Y entonces vi 2 apartamentos en el Seaway. Uno era bien pequeñito, pequeñito, era como una casa se dice una casa de muñecas, era una cosa pequeñita, pequeñita, como para una persona sola. Y me quedé como fascinada con eso y digo, en algún momento voy a tener que usar The Seaway en algún libro. Entonces se me ocurrió la idea. Yo tengo una tía que la van a ver ahora, que quiero mucho, que vive en Miami, que siempre me sirve borrecas cuando estoy de visita en Miami. Y entonces se me cruzaron las 2 cosas. Digo, bueno, ¿qué pasa si el edificio Seaway lo van a destruir y mi tía, una tía no es mi tía porque mi tía vive en su propio apartamento? ¿Y qué pasa si esta tía tiene que irse del Seaway? Todo eso empezó en mi imaginación. Bueno, y aquí pueden ver cómo era un edificio muy sencillo, eran casitas, cada una pequeñitas, y bueno, tenía ese paseo y ya entrabas a la arena y a la playa. Entonces pensé, bueno, voy a poner a esta tía sefardita, la voy a poner en el Seaway, a ver qué pasa. Y todavía no se había destruido, demolido el edificio, había mucha discusión, mucho debate si lo iban a hacer o no. Y ya cuando el libro ya estaba a punto de salir, ya supe que ya el edificio, como van a ver, lo estaban ya demoliendo. Han mantenido esta fachada porque es un edificio creo que de los años 20 o 30, es bastante antiguo para los Estados Unidos. Han dejado esa parte, pero los apartamentos que estaban ya los han quitado, como van a ver. No sé si hay otra imagen más para que vean un poquito más. Y bueno, esto es ahora actualmente, y lo curioso es que se va a llamar The Seaway Villas, las villas. Entonces van a ser algo muy lujoso, como yo ya me daba cuenta de lo que estaba pasando, algo muy lujoso que van a costar millones y millones de dólares estas nuevas casas. Y esto es la imagen de cómo va a lucir el Seaway cuando lo terminen, algo muy lujoso. Entonces estaba también pensando en ese tema. Cómo esta tía, o sea, tiene estos antepasados que han perdido tantos países, España, Turquía, Cuba, ¿no? Y ahora va a perder el Seaway también, por lo que llamamos, no sé la palabra que se usa en español, lo que llamamos gentrification, ¿no? Que están quitando las casas que son accesibles para la mayoría de la gente y creando estos nuevos edificios que son para los súper ricos. Así que bueno, entonces ese tema del Seaway era importante para mí, está ahí de una forma muy sutil, pero para los que conocen Miami y conocen esta zona, esto es algo que tiene significado, pero para otros también, porque estos son cambios que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Entonces ahora les voy a enseñar algunas imágenes de la familia mía sefardí, que vean también la inspiración. Y cuando estaba trabajando con la artista, con Devon Holdsworth, yo le mandé fotos de la familia, le mandé varias imágenes, porque digo, bueno, quiero que veas cómo son las personas sefaraditas, para que no creas un estereotipo en tu arte. Entonces le mandé algunas fotos. Estos son mis abuelos paternos, Rebeca e Isaac. Ellos eran del pueblo de Silivri, en Turquía. Y bueno, siempre escuché de Silivri y tuve la oportunidad una vez de visitar el pueblo de Silivri también, donde había una comunidad judía. Y bueno, muchos de Silivri y de Estambul emigraron a La Habana y otras partes de Cuba, fundaron la primera sinagoga sefardí, curiosamente en la calle Inquisidor de La Habana. Ahí estaba el Shevet Ahim, la primera sinagoga, y aquí mi papá hizo su bar mitzvah. Por cierto, lo pueden ver en esta foto, él es el niño más pequeño, vestido de blanco, mis abuelos y mis tíos y mi papá. Mi tía, la que es un poco la inspiración de este libro, no había nacido todavía, nació después, era la más pequeña de los 4, pero ahora la van a ver en la próxima foto. En el día de su boda, ella se casó y poco después se tuvo que ir de Cuba, como nos fuimos todos entre el año 61 y 62, pero esta bella foto es como una imagen de esa Cuba, ¿no? De esa Cuba imaginada, esa Cuba imaginaria. Bueno, entonces ahí ven un poco la parte de la familia que quería de cierta manera
homenajear la familia sefardí. Y bueno, estos cojines, estas almohadas bordadas, se las enseño porque no sé si se acuerdan cuando vieron el libro, en una de las ilustraciones está esta almohada, ¿no? Amor eterno. Yo tengo muchas almohadas bordadas en español, es una cosa que me encanta tener palabras en español y verlas. Y tengo estas almohadas que son bordadas en México. Entonces le mandé fotos también a Devon para que viera algunas cosas, imágenes, símbolos que quería que también aparecieran en el libro. Entonces ella sí las puso en el libro, lo cual me dio mucha alegría. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Otras imágenes. Bueno, las hamsas, le mandé varias fotos de hamsas y como ven en el libro también las incorpora. Creo que en un libro así para niños pequeños no creo que he visto tantas imágenes o símbolos de la cultura judía, turca, sefaradí como en este libro. Es algo que conscientemente yo quería que estuviera en el libro, como un poco para que los niños después lo puedan comentar, puedan hablar de esos símbolos, qué significan para ellos, para los sefardíes y otros judíos. Entonces, bueno, todo eso fue parte como del portafolio que yo le mandé al artista. Esto también, no sé, me gustó mucho el diseño. Es un restaurante, por cierto, en Córdoba, en España. Sí. Lo conocen. Y a su dueño también. Bueno, yo no tuve la suerte de conocer el dueño, pero me encantó esta imagen, se la mandé también. Ella también incorpora un poco estas cosas. Fui con mi esposo, creo que estuvimos en el año 2019, antes de la pandemia, aquí en la Casa Mazal. Me gustó mucho. Entonces, bueno, son así cosas que le fui mandando para darle una idea, ¿no? de esta cultura, de la visualidad, ¿no? De esta cultura. Entonces, bueno, aquí el Templo Moisés, el Temple Moses en Miami, que también de cierta manera fue una inspiración. Es un templo al que he asistido cuando estoy en Miami. Es un templo sefardí cubano. Y bueno, muy importante también porque ahí se ve que hay una comunidad, que todavía existe esta comunidad sefardí de Cuba. Van a ver ahora una placa que está, bueno, esta es otra puerta de la sinagoga. Van a ver una placa muy importante que está ahí en el Templo Moisés y bueno, y ver que aquí que nunca nos vamos a olvidar de lo que dejamos en la isla de Cuba, ¿ver? Muy importante. Y hay un sentido, para mí esta placa significa que estos refugiados se fueron al exilio y era como otro exilio, como el exilio de España, ¿no? Como sentí yo que esta era como otra, ellos la sintieron como otra expulsión, ¿no? Es lo que yo entiendo, lo que yo interpreto de esta placa. Siempre me ha parecido muy interesante. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, las señoras, yo creo que ahora han empezado otra vez. Había cerrado la cocina durante la pandemia, pero creo que otra vez están un nuevo grupo de señoras están haciendo borrecas y bulemas en el templo, que es parte de la tradición todos los martes de hacerlas y venderlas para ayudar al templo. Siempre me ha parecido muy bonita. Y mi tía, cuando iba a su casa antes de la pandemia, siempre tenía borrecas que las traía del templo. Entonces, bueno, todas esas cosas para mí se unieron en mi imaginación. Y bueno, el tema de la llave, que no les tengo que explicar a ustedes, ya la conocen, el tema de la idea de la llave, de que cuando nos fuimos de España nos llevamos las llaves y estas llaves están en el templo en Seattle, en el templo de Esabesarot. Retraté estas llaves, esta y la próxima que van a ver. Y entonces, bueno, quería que la llave fuera parte de este libro, pero en este caso no es una llave antigua la que tiene tía Fortuna. Ella tiene su llave de La Habana, de su casa de La Habana, y ahora la niña Estrella va a tener la llave del Seaway para que se recuerde, ¿no? de este hogar que ella tanto le gustaba como le gustaba a la tía, y lo va a recordar a través de la llave siendo un símbolo tan importante, ¿no? Que abre puertas y abre mundos y abre memorias. No sé si todos se habrán dado cuenta, pero nuestro logo es una llave. Y también la he estado mirando todo este tiempo. La llave como símbolo
con todo esto que has dicho, ¿no? De abrir puertas, de recuerdo, de futuro, habla de muchas cosas la llave. Exactamente. Exactamente. Y bueno, una maestra, esto es tan lindo, una maestra que enseña en español en los Estados Unidos, está usando el libro para niños emigrantes que están aprendiendo el inglés y están todavía entre el inglés y el español. Y bueno, me mandó varios dibujos y este me encantó como esta persona joven hizo esta imagen, ¿no? Ahí se ve el hotel que se va a crear encima de la casita rosada, ¿no? ¿Y qué puso aquí? Quiero visitar por siempre. La estrellita, quiero visitarte por siempre. Y ella dice, lo siento. Me pareció esto también Hermoso. tan tierno y tan hermoso, así que bueno, lo quería compartir y me imagino que a lo mejor otros niños cuando lean el libro van a hacer también sus propios dibujos, van a interpretar esta historia a su manera. Y bueno, y esta imagen que bueno, ya la vieron, esta es una de mis favoritas, me encanta otra vez el tema de la maleta, es otro símbolo como vimos tan importante y bueno, ella lleva cosas con ella, objetos materiales, pero no tantos porque ya no necesita llevar tantas cosas, los tiene en su memoria. Y eso me pareció muy interesante, creo que es una cosa que me imagino una persona joven viendo esto y pensando, ¿no? En el tema de la memoria y cuáles son las cosas físicas, materiales que tenemos que llevar con nosotros y cuáles son las cosas que las podemos llevar en nuestra memoria, en nuestra imaginación. Y ahí, bueno, ven también el almohada, el cojín con el amor eterno, ¿no? Que ella lo utilizó de la imagen que le envié. Y bueno, y muchas otras cosas, las hamsas, los ojos de la buena suerte. Los Así que bueno. manitos, sí. Tú sabes que cuando veía estos días un poco en detalle los dibujos, porque uno los lee, pero no va tanto al detalle, y estos días cuando preparaba la presentación veía un poco más los detalles, y yo lo que veía en las imágenes estas es que está reflejado algo que siempre es tema de charla, que es la diferencia entre ashkenazíes y sefaradíes respecto de cómo se enfrentan los problemas. El ashkenazí siempre más duro, más sufrido, ha sufrido, es más expresivo en su dolor, una actitud casi dolorosa, hasta a veces de golpearse el pecho. Y muchas veces los sefaradíes se acomodan mejor a la realidad, lo han hecho en los distintos lugares donde estuvieron, se relacionaron más con Sí. el ámbito social donde hayan estado. ¿Y a dónde van los dibujos? En todos tus dibujos, tanto Estrella como Fortuna están siempre sonriendo. En todos los dibujos están sonriendo a pesar que están pasando algo que es dramático, en definitiva, pero están siempre sonriendo, siempre con una actitud de que esto es lo que nos toca y tenemos que salir adelante. Y eso se ve muy reflejado en el libro. Qué bonita, sí, me parece que es totalmente cierto lo que dices. También están sonriendo porque les encanta estar juntas. O sea, están pasando por algo triste, pero Estrella adora a esta tía y la tía, claro, la adora también. Y entonces ya teniendo ese amor y ese cariño, aunque están pasando por unas dificultades, las dos, porque Estrella tampoco no está contenta, ¿no? de perder el Seaway. Ella quiere estar visitando a su tía en el Seaway. Y la tía también, como siendo una persona mayor, no quiere que la niña sufra. A lo mejor la tía está llorando en su corazón, pero Claro. no lo dice. Sonríe por fuera porque tampoco otra vez no quiere ser melancólica con esta niña, ¿no? Ella le quiere transmitir cierta fuerza. Entonces creo que también por eso, ¿no? Las vemos así, a ellas dos sonriendo, como dices. Me parece un mensaje maravilloso tanto para disfrutar los adultos como para disfrutar los niños. La verdad que es una ternura y no es un cuento nomás, sino que es una experiencia de vida que es muy interesante capitalizar, ¿no? También para contarle a nuestros niños historias sobre nuestra propia migración o
la migración de nuestros padres o de nuestros abuelos, de alguna manera interesante, y también después hablar de todos los dibujos que son maravillosos y que es un cuento aparte del cuento escrito. Sí, eso fue lo más así divertido de escribir este libro, sabiendo que yo había escrito el texto y que un artista lo iba a dibujar y yo no sabía cómo iban a salir esos dibujos. O sea, me dijo la editora, bueno, ¿qué te parece si usamos esta artista? Creo que sería perfecta para tu libro. Entonces investigué toda su obra, digo, sí, ella sería perfecta. Ya había hecho otros libros que tenían que ver con estas relaciones entre las generaciones y me gustaron mucho. Y cuando vi las obras, ya desde el principio digo, wow. Devon Holdsworth, a pesar de su nombre, la familia de su mamá es de Panamá y de Costa Rica. Entonces ella conoce este mundo, ¿no? Este mundo latinoamericano, tropical, ha estado en Miami. O sea, el nombre a lo mejor no transmite esta herencia que ella tiene. Entonces ella disfrutó mucho dibujar este libro. Y yo disfruté mucho ver cómo este libro, ¿no? Es como esta colaboración es tan linda porque yo no sabía cómo iba a salir, ¿no? Yo no sabía exactamente lo que iba a dibujar. Sabía que iba a estar Estrella, iba a estar Tía Fortuna, pero bueno, ¿cómo? Y ella y también tenías que transmitirle a ella todo el bagaje cultural sefaradí, que a lo mejor es diferente para sus vivencias personales. Claro, no, eso no lo conocía, entonces por eso le mandé todas esas imágenes, pero las palabras en español, ella las conocía, yo quería que hubiera palabras, o sea, en la versión en inglés, palabras como esperanza, 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 el mar, el mar, el mar, están en español, o sea, que es una versión eso te iba a bilingüe. preguntar, en la versión en inglés se conservan las palabras en español y algunas palabras en ladino Totalmente, que como el también mazal, aparecen en el libro. sí, el mazal bueno, mashallah, que está en esta página. Aquí es donde hay un momento de tristeza, a lo mejor lo nota la persona adulta que está leyendo el libro, cuando enseguida Estrella, ay, te quiero visitar y ver las mariposas, y entonces la tía le dice, bueno, mashallah, ojalá, vamos a ver. O sea, la tía ya pensando que si voy a estar o no voy a estar, cómo voy a estar de salud. O sea, no le dice, pero se lo deja así un poco abierto para que la niña entienda que también, o sea, las cosas pueden seguir cambiando, pero se lo dice de una forma muy, muy tierna, ¿no? Pero ahí está el mashallah o inshallah, por si acaso, vamos a ver si Dios quiere. Y eso era un recuerdo de mi abuelo paterno, que los últimos años de su vida él los vivió en Miami, vivía, por cierto, en un hotel donde había parado con mi abuela por muchos años, un hotel favorito de él. Y cuando lo visitábamos le decíamos, bueno, hasta mañana o nos vemos, y él siempre decía, bueno, si Dios quiere. No era seguro, ¿verdad? Nada es seguro, la vida no es una cosa que no hay ninguna garantía que vas a estar vivo el día siguiente, o sea, bueno, si Dios quiere siempre. No solo vivo, también eso es una costumbre que creo que en las familias sefaradíes también se ve mucho, y es que no programemos mucho para adelante, vamos viendo, como dice el dicho, caminando y hablando, según lo que nos pasa, es lo que vamos a hacer en consecuencia de ello. No vamos a tener programado todo lo que vamos a hacer porque no sabemos si lo vamos a poder cumplir. Yo quería detenerme en esta imagen, la de la derecha, que, bueno, evidentemente la dibujante entendió perfectamente todo. Cuando hace eso, los 4 pasos, esas 4 familias que están ahí, entendió perfectamente el mensaje. Y te quería preguntar del árbol, este árbol, ¿qué significa? El baniano. Sí, es un árbol muy común en Miami y también en Cuba. Hay muchas maneras de traducirlo. En inglés es banyan tree. Y terminamos con bañano. Otra manera de traducirlo es higuera. Es otra manera de traducirlo. Entonces, no todo el mundo conoce la palabra bañano, pero bañano se acerca más al original, que es banyan tree. Y es un árbol que las raíces no salen del árbol, no sé, es una cosa como higuera lo conocemos muy bien como higuera, y además la higuera
llama a esos patios traseros de las abuelas con medias sombras provocado por esa crecida de la higuera. No lo conocía con ese nombre, pero efectivamente como higuera es muchísimo más claro, al menos acá en Argentina, no sé. Si es Ya. si es el mismo árbol, que los frutos son deliciosos. Sí, no sé de los frutos, lo que sé es que las raíces brotan y Sí. es una cosa como muy espesa, y lo que quería era contrastar el bañano con las palmeras, ¿no? O sea, que ella Ah, Claro. se despide de las palmeras, ella le habla a los árboles, que es otra cosa que, porque ella tiene un sentido mágico de la vida, que era también otra cosa que quería compartir de la tía Fortuna. Entonces ella se ha despedido de las palmeras, pero ahora va a saludar a los bañanos. Entonces un poco haciendo el contraste entre la zona de Miami que está al lado de la playa, del mar, y la zona más adentro, donde están los árboles tropicales y están las mariposas y las flores, hacer un poco de contraste. Ha dejado un mundo, el mar, que es tan bonito, y la playa, pero hay otro mundo que también es bonito, al que se ha ido, donde están los bañanos y las mariposas. Eso es un poco lo que quería hacer con este contraste, y creo que Devin otra vez en los dibujos lo hizo de una forma muy, muy bella. O sea, ves la magia de los dos lugares, de la zona de la playa y la zona del nuevo hogar. También esa imagen que vimos ahora rosada me ha gustado mucho también, porque es un viernes, entonces es Shabbat y vemos las velas encendidas ahí en la ventana. Está ahí de una forma muy sutil, vemos la mezuzá y esta luz, la luz rosada, que de cierta manera también nos recuerda a la casita rosada. Entonces el rosado ahora como que lo ha llevado a través de la memoria. Es otra cosa que me pareció que ella lo logró de una forma muy, muy, muy especial, muy, muy bonito. Hermoso y muy, muy introductorio para sentarse con nuestros nietos, con nuestros hijos, a leer y empezar a charlar de estas cosas, ¿no? Porque se puede hablar desde el exilio, de la esperanza, bueno, se puede hablar de las tradiciones, del Shabbat, de la Mezuzá, de las comidas, en los 8 minutos que uno lee esto, que son más o menos 8 minutos lo que tardaste en leerlo, se abre un montón de puertas por donde uno puede seguir una y otra vez, especialmente a los niños que les encanta que le lean muchas veces el mismo Ay, cuento. El mismo sí. cuento. Sí, También ojalá el modo, que este sea uno de esos libros que quieran leer los niños. seguro será, porque también nos va contando de una manera muy linda y a veces difícil de explicar a los niños por qué los tíos o los abuelos tienen que dejar su hogar. No solamente porque, como en este caso, el Seaway lo iban a tirar abajo, sino que a veces los padres y los tíos o los mayores de la familia tienen que dejar su hogar para pasar a una casa de mayores donde tengan cuidados para sus diferentes afecciones propias de la edad. Y a veces no es fácil de explicar por qué vamos a dejar de ir a la casa de la abuela o del abuelo o del tío o de la tía, como en este caso, en la que están todos sus recuerdos y en la que conocimos a esa persona allí, ¿no? Sí, Como sí, sus exacto. raíces. Tenía eso en mente también, ¿no? O sea, cómo hablar de ese tema, ¿no? Con una personita joven. Sí, lo tenía también en Sí, mente como una realidad que pasa en muchos casos, ¿no? Y cómo compartirlo de una forma que, de nuevo, no los asuste, ¿no? No les dé miedo. Que entiendan, ¿no? Que hay que, como dijiste antes, hay que aceptar las diferentes etapas de la vida. seguro. Bueno, Tenemos que hacer que todas las escuelas de las diferentes comunidades tengan uno de estos libros Ay, entre sí. las pertenencias de las salas de niños, para que las maestras también puedan tratar estos temas tan importantes y tan interesantes para la vida de la familia y de los niños. Así mira, Sería y que fabuloso. aunque tú no lo pediste, acá les cuento a todos, porque en general estas presentaciones que hacemos en forma virtual no son para vender libros. Cuando son presenciales un poquito sí, porque uno pone la mesita para vender los libros. Pero aquí, aunque no lo hayas pedido, yo preparé el que se puede comprar, entre otros lugares, en la editorial, también se puede comprar en Amazon.
en forma electrónica o de tapadura. La edición de tapadura es preciosa. Preciosa. Pero bueno, o sea, a veces también está en formato de Kindle. Y los que tengan el Kindle físico lo pueden tener sin cargo. Acá aplicación, lo que tienen con la aplicación gratuita lo pueden hacer. Lo pueden ver con una aplicación que es sin cargo en un celular o donde sea. Así que bueno, los invito a también adquirirla. Está en inglés y en castellano, están las dos versiones. Así que invitamos también a que compren, junten a sus hijos, a sus nietos, le lean el cuento y disfruten este recorrido. También les diré que yo hice la grabación en Audible, en Audible, no sé si se pronuncia Sí, Audible, sí. en Audible. También hice la grabación en inglés y español, o sea, si quieren escucharlo. Yo pensé que nos habías hecho una exclusiva, Ruth. Bueno, esta es exclusiva con las imágenes. Entonces solamente nos falta la animación ahora. Lo único que falta. Bueno, ¿por qué no? Tenemos que hablar con Disney. Bueno, cuando quieras. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Hay algunos saluditos por ahí. Sí, hay algunos saludos. A mí me gustaría también, si Ruth tiene ganas de contarnos algún proyecto que va a venir. Si tiene y puede, porque a veces no se puede contar. No, sí, tengo una nueva novela que también estoy escribiendo. Bueno, que ya está escrita, ahora la estoy corrigiendo y editando. Otra vez de tema sefardí. Claro, es un libro para los pequeños y el libro nuevo es para jóvenes ya de 11, 12 años y para arriba. Y en este caso, otra vez vamos a ver España, Turquía, Cuba y Miami, pero en forma de novela. Son 4 personajes, 4 niñas de 11 años, cada una vive en otro lugar, en otro tiempo histórico. Una en el siglo XV en España y otra en Turquía a principios del siglo XX, otra en Cuba en los años 60 y luego la última niña en Miami. Y bueno, y son 4 historias separadas, pero luego al final se unen las 4 historias. Así que bueno, estoy en eso, ese es el nuevo proyecto. Y si todo va bien, saldrá el año que viene, en el otoño del 23. Y lo presentaremos también aquí. La capacidad para producir que tienes y lo bendecidos que somos que se enriquezca este bagaje cultural de la mano de quienes pueden escribir o filmar, como es tu caso. Así que estamos dejando huella, ¿no? Digamos, estamos dejando historia para el presente, para los niños, para los grandes. Leer una novela, no hay muchas novelas sobre temática sefaradí. Hay un puñado, sí, por ahí dando vuelta, pero no hay muchas. En general, cuando uno busca los sefaradí, o es costumbres, o es comidas, o son tradiciones, o es Torá, o son la historia de los rabinos. Y encontrar novelas es fantástico, porque poder tener ese aspecto también. Poesía hay mucha también, pero novela muy poco. Así que bienvenido sea que haya novela para leer sobre temática más sefaradí, más cuando esto es personal, cuando interviene el tiempo entre medio de todo esto, ¿no? Distintos momentos, distintos lugares. Esto seguramente va a ser exitoso, además de bueno. Espero que sí, y también la voz de las niñas y de las mujeres, Tía Fortuna y Estrella, o sea, tenemos ahí la voz de una adulta mujer y una niña, y en este libro son 4 niñas. Entonces también dar a conocer esas voces, porque a veces, como dices, en la literatura sefardí y tal, y la historia sefardí a veces son invisibles, ¿no? Las niñas y las mujeres. Y cuando yo estaba investigando para esta novela, era difícil conseguir esa información. Tuve que usar mucha imaginación porque no hay tanta información como en el momento de la expulsión de España. Realmente no sabemos mucho cómo le fue a las niñas y a las mujeres. Hay que ir imaginando lo que ellas vivieron. Entonces también es rellenar esa ausencia en nuestra historia.
Claro, Qué porque uno se bueno. hace las imágenes que nos muestran las películas o los libros, que lejos debe estar de la realidad, de lo que habrá sido la realidad, de lo cual no hay huella. ¿Mm? Exacto. Bueno, veamos, a ver, tenemos algunos saluditos. Bueno, por supuesto, el primero que nos saluda es Adrián Toro Quintero. Bueno, por supuesto, recordar también la supervivencia de nuestros ancestros, de la mano que hoy es Purim, una nueva oportunidad donde quisieron vencernos y no lo lograron, ¿no? Seguro. Nos saluda Alan Carcintes desde Caracas. Félix Estra, buenas tardes. Y te pregunta, Ruth, si tienes una hermana que se llama Doris. No, tengo un hermano que se llama Mori, pero no Parecido. pero no tengo una hermana. Es otra Ruth Bejar. Otra Ruth Bejar. Sí. Luis Andrés saluda desde Zamora, ahí qué lindo. cerca de la raya ahí de la frontera con Qué Portugal. lindo. Saludos. Félix nos escribe una verdadera historia presentada con luz y mucha comprensión. Dos buenos adjetivos en este caso. Agradece David Weinstock. Y Félix nos dice que Seaway quedaba muy cerca de la comunidad Yuban, que se concentraba por las calle 70. Exacto. Por donde está el templo Moisés, exactamente, que está en la 71. Sí, toda esa zona ha sido y todavía de cierta manera es la zona Juban. Por ahí, por cierto, es donde vive mi tía. Así que sí. La verdadera. La verdadera. Nosotros fuimos muchas veces, no sé, 4 o 5 veces a Miami, siempre hemos ido al Temple Moses. Y nunca vimos la zona de esta forma. Para nosotros era el templo Moisés y nada más. El hotel que siempre íbamos a uno más o menos ahí cerca. Así que la próxima vez que vayamos lo vamos a ver de otra forma. Y vamos a ver aunque sea la fachada del Seaway. Vamos a tener que ir a conocer esa fachada, aunque sea. Sí. Muy bonita tu presentación, la presentación del libro, muy instructivo, dice Félix. Gracias. Adrián nos dice, tía Fortuna, un relato muy hermoso y mágico. Félix dice que no es un árbol frutal, a lo mejor se refiere a la higuera. A la higuera, claro, porque es otro tipo de higuera. Es otro tipo de higuera, sí. No es el frutal. No es el frutal. No, como no un es ficus, es como un ficus. Es como un ficus, exactamente. Adrián agradece a todos y a todas por este programa muy cargado de realismo mágico, donde se puede obtener el cuento. Bueno, ya dijimos, Amazon, no sé si en algún otro lugar, yo lo busqué, lo encontré en Amazon, pero no sé si en algún otro lugar, Ruth. No sé en la editorial, seguramente. La editorial o alguna librería, no sé si hay librerías en Buenos Aires que venden. Por Nelson está en Colombia. En Colombia, no sé. Siempre es bueno cuando se puede comprar en las librerías independientes porque ayudas a esas librerías a existir. Así que cuando puedes, en Miami, en Books and Books, por ejemplo, tienen el libro, pero no sé en otros países. Voy a tener que investigar, voy a preguntarle a mi editorial si lo están vendiendo en las librerías, ¿no? Porque como está en español, de verdad que debería estar en las librerías para que las personas puedan ver el libro en la vidriera, o dentro de la librería. Eso sería lo mejor. Afortunadamente, por lo menos aquí en Buenos Aires tenemos muchas librerías todavía. Cada vez menos, se van cerrando de a poco, pero sigue habiendo muchas para seguir recorriendo. Y Adrián, que además nos dice Shabbat Shalom, siempre es un ávido consumidor de libros. Qué lindo. Bueno, agrega que son melancólicas. Adrián saluda y agradece Félix. Hermosos los mensajes. Yo, cuando me contaste que ibas a leer el libro, dije, nos vamos a emocionar además. Normalmente no nos emocionamos tanto en estas charlas, hablamos más de historia, de comunidades y esto. Y la verdad que fue fantástico haber conocido el libro. Algunos lo conocíamos de antes, pero haber sido vehículo para que todos los conozcan y escucharlo de tu voz es un lujo que nos hemos dado. Muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto, un placer estar con ustedes, un honor como siempre.
Me alegro mucho, tengo tantos recuerdos tan bonitos de Buenos Aires, cuando los visité varias veces y fue tan bonito. Ojalá pueda volver un día o nos veamos en persona en Buenos Aires o en Miami o en España, bueno, en algún lugar que no tardemos mucho. Y mientras tanto, esto ha sido un placer de verdad muy grande para mí. Les agradezco mucho el apoyo que me han brindado con esta obra de Tía Fortuna. Y para Los nosotros un agradecidos. gusto recibirte en nuestros Raíces de Sefarad, más raíces que nunca con esta publicación. Y siempre es un gusto y un placer escucharte con tu calma y tu manera de hablar, cómo nos vas llevando a desgranar una historia o tu propia historia. Y siempre verdaderamente es un lujo que nos podemos dar. Gracias. Nos vamos, Gracias. Lili. Nos vamos, nos vemos el domingo, el día de Al-Had, como decimos en ladino, con un nuevo encuentro de Al-Had, esta vez con humor sefaradí en Facebook, filmicos y cuenticicos, quiere decir videos y cuentos y cuentitos de Itzik Toby, perdón, que tiene una hermosa producción de videos para divertirse mucho. Wow. Y el próximo jueves cambiamos radicalmente de tema. Vamos a tener la visita de Anon Barriuso y José Manuel Laureiro. Ellos nos van a hablar de los criptojudíos, una cultura de resistencia, como dijimos al comienzo. Ellos son profesores, han investigado muchísimo estos temas y también han hecho muchos trabajos de campo, así que será una muy interesante exposición para ver. Chau, nos vamos, nos encontramos domingo, jueves, donde sea, cuando sea, y siempre todos los videos recuerden que quedan en nuestro canal de YouTube si lo quieren ver nuevamente. Chau. Chao. Adiós. Gracias.